presentar brevemente al disertante. Él es Leandro Antonelli, es ingeniero agrónomo y es especialista en agricultura de precisión. Es encargado de marketing comercial en Case. Ahora sí, señor director, lo dejo con el disertante y su presentación. Perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Sí, yo, como comentó Juan, estoy dentro de la firma Case IH, ¿sí? Trabajando, digamos, específicamente en un sector que nosotros nombramos, ¿sí?, como AFS, que es agricultura de precisión, ¿sí? Todo lo que sean las soluciones de agricultura de precisión y de tecnología de la firma Case IH están englobadas bajo este nombre que se llama AFS, ¿sí? Como dijo Juan, mi nombre es Leandro Antonelli y estoy trabajando como especialista en la firma ya hace unos 6 años aproximadamente. Lo que vamos a ver ahora en la disertación, en la charlita, ¿sí?, es específicamente hablar de lo que son sistemas ISO-BUS, ¿sí? Vamos a tratar de explicar un poquito qué es esta solución ISO-BUS, ¿sí?, que me imagino que ya la deben venir escuchando hace ya un tiempo, ¿sí? Tratar de darles algunas, digamos, algunas puntas, un poco de data de qué es este tipo de soluciones, ¿sí? Y específicamente después al final de la charla vamos a hablar un poquito de lo que son ya que estamos, digamos, comenzando la campaña de siembra, hablar un poquito de lo que son las prescripciones de siembra dentro de nuestros sistemas Case IH, ¿sí? Con la solución ISO-BUS, es decir, cuáles van a ser los formatos de archivos con los que vamos a trabajar para soluciones ISO-BUS de la cualquier consulta que les vaya surgiendo, y como dijo Juan, de lo que se les ocurra, de lo que sea, ¿sí? No hay problema, lo escriben ahí en el chat, ahí lo tienen a mano derecha. A medida que va haciendo la charla, ¿sí?, así juntamos todas las preguntas y al final vamos a ir respondiendo una por una. Voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿sí? Así que vamos para adelante y no tengan miedo en consultar lo que les surja, lo que les venga a la mente. Bueno, vamos a arrancar en sí con la palestra, con la disertación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hablar del sistema ISO-BUS? Básicamente, ¿qué es ISO-BUS y el concepto que está englobado dentro de estas siglas, ¿sí? Después vamos a hablar dentro de ISO-BUS, cuáles son las principales funcionalidades que tenemos, ¿sí?, de la solución ISO-BUS. ¿Cuál es el futuro? ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de este tipo de comunicación, este tipo de solución? ¿Cómo trabaja ISO-BUS dentro de nuestros equipamientos de la marca, dentro de los equipamientos Case IH? ¿Sí? Y por final, como les dije hoy al principio, el manejo de prescripciones ISO-BUS en sistemas nuestros, en sistemas Case IH, en sistemas AFS, ¿sí? ¿Qué formato es el con el que trabajamos? ¿Sí? Así pueden tenerlo en cuenta para ahora, para la campaña de siembra venidera. Primero, vamos a arrancar con lo más, digamos, más básico, que es entender qué es ISO-BUS. Como les dije hoy, es una sigla, una palabra que la van a venir, la vienen escuchando hace ya, me imagino, hace varios congresos de APRESID y hace bastante tiempo. Y lo más importante es entender cuál es el concepto de esta solución. Si el concepto básico es lo que puse ahí en la presentación a mano izquierda, dice, es un patrón de comunicación donde se establecen parámetros que favorecen la comunicación y conectividad entre equipamientos e implementos de diferentes fabricantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Llevado a tierra, básicamente es, yo tengo para aquellos equipamientos que estén certificados como ISO-BUS, ¿sí?, tengo la posibilidad de tener comunicación y conectividad entre equipamientos e implementos de la misma marca o de distintas marcas. Fíjense, el gráfico que pongo acá a la derecha, el dibujo está acá a la derecha, donde tengo un tractor como, digamos, como centro del universo, en donde yo puedo conectarlo con distintos implementos, ¿sí?, ya sea sembradora, ya sea alguna pulverizadora arrastre, en este caso una mega enfardadora, ¿sí?, y que puede ser la misma marca o de diferentes marcas, siempre y cuando todos estén bajo esta norma de certificación,
¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué surgió? ¿Por qué salió al mercado lo que es Isobus? Básicamente por los estándares de la industria actual, es decir, qué es lo que demandan ustedes como productores. Básicamente hay dos premisas que son las que yo resalto, digamos, las que a mí me parece que son las más importantes. En primer lugar, lo que es la conexión plug and play. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que necesitamos hoy en el campo cuando trabajamos, que necesitamos que sea un sistema abierto y que sea un sistema de fácil conexión y de rápida comunicación entre distintos implementos con la misma unidad, con el mismo tractor, supónganse. En donde yo puedo, simplemente con esto es plug and play, es decir, conectar y salir a trabajar, salir a andar. Este es el conector típico de Isobus, en donde este tipo de pinaje que van a encontrar seguramente en las partes traseras de los tractores o en el implemento que están aplicando es un tipo de pinaje y de comunicación totalmente certificada, ¿sí? Y cuando vean este tipo de conexión que les haga acordar a Isobus, ¿sí? Es el tipo de conector Isobus. Y después, el otro estándar o la otra parte importante en la industria actual de qué es lo que está exigiendo el mercado es la interoperabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra que empezamos, me acuerdo, lo presentó el año pasado el director del área donde yo trabajo, que es Gregory Riordan, justamente en el Congreso 2019, presentó esta palabra en donde decía, el mercado está claramente demandando la interoperabilidad, que es básicamente la comunicación de implementos y de vehículos de distintas marcas, ¿sí? ¿Para qué? Para que si yo tengo algún cliente que tiene flotas de diversas marcas o de diversos implementos, tenga la posibilidad de conectarse entre sí y poder trabajar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, el Isobus viene a tratar de solucionar estos dos puntos, ¿sí? El plug and play y la interoperabilidad. Entonces, ese es el concepto. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo digamos, las marcas o los distintos fabricantes de implementos y de maquinaria se pudieron poner de acuerdo y empezar a hacer para que se comuniquen los vehículos entre sí? Esto se pudo hacer gracias a que hay una institución, ¿sí? Que se llama la AEF, ¿sí? Ahí está el nombre en inglés, es una institución internacional que es la encargada, ¿sí? Una organización que es la encargada de hacer las normas de certificación, ¿sí? Isobus, y certificar que un implemento o que un fabricante de maquinaria agrícola está certificado bajo esta norma, ¿sí? Fue fundada, como puse ahí, en el 2008, ¿sí? Por importantes fabricantes de maquinarias agrícolas, ¿sí? Arrancaron 8 empresas de maquinarias agrícolas, dentro de las cuales está Case, ¿sí? Y 3 asociaciones. Hoy, en el 2020, ya tenés más de 200 compañías que están dentro de esta organización y que están trabajando, digamos, para lo que es crear estas normas de certificación y estos protocolos. Y lo importante, digamos, es que esta institución se implementa o se certifica dentro de la normativa Isobus, que un poquito más adelante la voy a nombrar cuál es, ¿sí? Y que hay se dividieron en como 11 equipos de trabajo, 11 equipos de proyecto. Cada equipo, ¿sí? Está integrado, es interdisciplinario, ¿sí? Está integrado por distintas marcas y lo que apuntan es a solucionar un tema puntual. Yo después más adelante les voy a mostrar cuáles son las funcionalidades de Isobus y a dónde se está apuntando el futuro y a qué problemas se están tratando de solucionar para ir avanzando. Ahí tienen básicamente algunas de las marcas que integran esta organización, ¿sí? Y para que tengan una idea cómo son el tipo de reuniones que se dan, en donde se hacen anualmente una reunión que se llama la Plug Fest, en donde se juntan, digamos, una vez por año las distintas marcas y es un lugar de prueba o de testeo justamente de todos los equipamientos para ver si realmente hay conexión entre ellos, si se puede, si hay algún problema, poder solucionarlo, ¿sí? Entonces empezar a ver esa interacción entre distintas marcas. Entonces, yendo a cuál es el foco en sí de Isobus, ¿sí? Básicamente el foco o a lo que apunta, lo más importante es esto. Acá nosotros tenemos un tractor y tenemos un implemento, en este caso una sembradora, ¿sí? Y la idea es que bajo este sistema de Isobus, ¿sí? Todos los módulos, ¿sí? Los nodos, módulos, como lo quieran llamar, tanto del tractor como del implemento,
e inclusive, ven que acá puse joystick, inclusive los periféricos que le llamamos, ¿sí? Estén conectados bajo un mismo protocolo, que en el caso de Isobus es este el protocolo, ¿sí? ISO 11783, ¿sí? Que es el protocolo de comunicación entre los distintos módulos del tractor con el implemento. Y esto que me da básicamente lo que hablamos hoy, la posibilidad de tener conexión todo el tiempo, ya sea de la misma marca o de distintas marcas, ¿sí? Y todo bajo un mismo protocolo de comunicación con un tipo de archivo, que después más adelante voy a hablar un poquito más de esto del tipo de archivo, ¿sí? Ese es el nombre, ISO XML, en donde los archivos generados por el tractor o la información generada por el tractor tiene la posibilidad de subirse a la nube y desde la nube yo acceder, ya sea con un sistema de telemetría, es decir, de comando de la máquina a distancia, de ver a distancia qué está pasando, o con un equipo, con un tipo de software de escritorio en la computadora y analizar todo ese tipo de, toda esa información que me generó tanto el implemento como el tractor, ¿sí? Esto acá está resumido, ¿sí? ¿Cuál es la idea o cuál es el foco de Isobus? Entonces, ¿cuáles son las principales funcionalidades que ustedes van a encontrar dentro de Isobus, ¿sí? Estas que tienen acá. Ustedes ven que inclusive en el loguito de Isobus, acá a mano derecha, siempre están estas, como estas insignias y estos logos que indican algo. Ahora les voy a contar qué es lo que indica cada uno de ellos. Van a encontrar uno de Universal Terminal, otro de Tecus, ¿sí? Todos estos son distintas funcionalidades del Isobus. Es decir, un equipo puede estar certificado para Isobus para esta funcionalidad, por ejemplo, la UT, pero no certificado para todas las otras funcionalidades, ¿sí? O puede estar certificado para UT, TQ, BAS, ¿sí? Para todas las funcionalidades, eso depende qué tipo de certificación es la que tiene el equipamiento en sí que nosotros estamos buscando. Nosotros, como Case, ¿sí? Tenemos toda la gama de productos Isobus, ¿sí? Desde la línea de tractores, ya sea la línea Pharma, la línea Puma, la línea Magnum y la línea Steiger, o la línea de pulverizadores Patriot, la línea forrajera, ya sea con las mega enfardadoras o con las roto enfardadoras, también son Isobus. Y acá abajo, bueno, puse por un tema de espacio solo el carro, el carro de aire, pero no me faltó la parte de atrás de la sembradora, sí, pero también la sembradora, la plantadora es Isobus, sí, que salió acá al mercado, si no me equivoco, fue en 2018. Y todo esto, sistemas, digamos, todos nuestros implementos y tractores son todos Isobus, gracias también a la línea de agricultura de precisión que tienen, ¿sí? Que es lo que hoy hablamos como FS, gracias a nuestro monitor ya conocido, que creo que debe haber varios clientes, usuarios de la marca, que lo deben conocer muy bien, que se llama Pro 700, es el modelo de este monitor, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos AFS embarcado, es decir, ese monitor ya viene embarcado en la máquina, en el tractor, es decir, cuando yo compro cualquiera de todas estas unidades me viene con un Pro 700, y si me viene con un Pro 700 es que me viene con estos sistemas Isobus, ¿sí? Y también tenemos una línea de aftermarket, es decir, una línea que yo la puedo equipar por afuera de lo que es la compra de una unidad nueva, ¿sí? Vía comercial, y esa línea aftermarket son todas las pantallas de la línea XN, que nosotros llamamos modelo XN 750, 1050 y 2050, que también son pantallas Isobus. Entonces, digamos, con esto nosotros atendemos una gama grande o amplia de mercado, ¿sí? En donde tenemos tanto lo que viene por embarcado, lo que viene por aftermarket, todo con soluciones Isobus. Vamos yendo, digamos, un poco más a lo técnico, ¿sí? A lo estrictamente que por ahí seguramente hay varios acá conectados que les interesa y la idea de la charla era explicarles un poco qué son cada una de esas funcionalidades, porque muchas veces hablamos de Isobus, pero nos quedamos como cortos, digamos, en el tema porque decimos, bueno, esta máquina es Isobus, pero sí, ¿Isobus para qué? Digamos, ¿qué certificación tiene? ¿Qué funcionalidad tiene? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son cada una de las funcionalidades. La primera que tenemos es la que se llama como Universal Terminal, UT, ¿sí? Ustedes vieron que el loguito de Isobus al costado arriba a la izquierda decía UT. Es decir, el equipamiento que esté certificado
para UT, ¿sí? Para Universal Terminal, es básicamente, tiene la posibilidad de tener conexión entre lo que es el monitor, en este caso sería de un tractor, con el módulo, ¿sí? Que va en la sembradora o en la plantadora, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una enfardadora, puede ser otro tipo de... Pero este tipo de certificación lo que hace es trabajar como una terminal universal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la posibilidad de trabajar como si fuera un televisor. Es decir, puedo visualizar en el monitor del tractor qué está pasando atrás en la sembradora, pero no lo puedo controlar. Es decir, solamente lo visualizo. ¿Y qué ejemplo claro tenemos hoy en el campo nuestro? Esto, monitoreo de semillas. Es decir, sembradora o plantadora que esté trabajando con un monitor de siembra que es Isobus, ¿sí? Con esta certificación de UT, yo la puedo ver a través de mi monitor certificado también para UT, la puedo ver como una terminal universal. ¿Sí? En el monitor la van a encontrar como terminal universal o terminal virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy visualizando qué pasa atrás en la sembradora, ¿sí? Pero no lo estoy controlando, es decir, simplemente estoy monitoreando qué función está haciendo mi plantadora. Y algo que es importante es que tienen que entender que en el caso nuestro, digamos, para los monitores de case, ¿sí? ACH, no necesita ningún tipo de desbloqueo ese monitor. Es decir, ya como viene el monitor de fábrica, yo lo conecto con una terminal universal, una terminal virtual, y puedo visualizar qué está haciendo la plantadora, ¿sí? Sin controlarla, como dije varias veces, pero sí visualizar qué está pasando con el sensor de RPM, qué está pasando con el sensor de caída de semilla y demás, ¿sí? Todos los sensores que tenga la plantadora. Entonces, eso es cuando ustedes ven Isobus UT, acuérdense de esto, ¿sí? Solo visualización del implemento. Y cuando hablamos de TECU, ¿sí? Un tipo de certificación de TECU, ¿sí? Basic Tractor es básicamente un módulo, ¿sí? Que va en el tractor, ¿sí? Que va en el tractor, es un módulo que es el módulo de control del motor. ¿Qué quiere decir eso? Que el tractor tiene este módulo TECU y que continuamente ese módulo va leyendo distintos parámetros del motor. Por ejemplo, RPM, ¿sí? Del motor, RPM de la toma de fuerza, posición del enganche de 3 puntos si tiene el tractor, velocidad de avance del tractor. Y el módulo este lee todas esas informaciones, ¿sí? De todos los sensores del tractor, ¿sí? Y tiene la capacidad de transmitir esa información, ese paquete de información, transmitírselo al implemento que tengo detrás enganchado, detrás trabajando, ¿sí? En este caso puse un ejemplo de una mega enfardadora, ¿por qué? Porque la TECU, ¿sí? Esta TECU del módulo que está en el tractor tiene la posibilidad de leer los parámetros del motor y transmitírselos al implemento. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que el implemento sepa qué está pasando con el tractor. Si, por ejemplo, al implemento le interesa saber, para la tarea que está haciendo, a qué velocidad se está desplazando el tractor, bueno, justamente este tipo de módulo es el que hace esa interacción, ¿sí? O quiere saber a cuántas RPM está girando el motor, o quiere saber cuál es la posición del enganche de 3 puntos para hacer una acción puntual, bueno, el implemento tiene o se puede nutrir de esos sensores que están en el tractor, ¿sí? Entonces, hasta acá, lo que vimos hasta acá en estos dos tipos de funcionalidades de Isobus son funcionalidades que no necesitan ningún tipo de desbloqueo puntual de la pantalla, ¿sí? De ningún tipo de ingresar algún código para desbloquear la función. Las que vamos a ver ahora, que son las de Task Controller, sí necesitan desbloqueo, ¿sí? Yo ahora lo voy a comentar un poquito más adelante. La primera funcionalidad que necesita desbloqueo es esta que se llama como Task Controller Basic, ¿sí? Básico. Task Controller básico. Esta funcionalidad lo que hace es básicamente, en un módulo del implemento, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de registrar o de grabar todos los datos de ese implemento y los archivos de respuesta, se llama. ¿Qué quiere decir? Supónganse que yo estoy sembrando con alguna dosificación X de maíz, por ejemplo, bueno, y el implemento me va midiendo continuamente cómo fue hecha esa dosificación de maíz, ¿sí? Ese archivo de respuesta que se graba en el módulo, ¿sí? Que es el mismo que hablamos hoy al principio, ese ISO XML, es realizado gracias a
a esta funcionalidad, gracias a esta liberación, ¿sí? Después tenemos la que se llama TCG o Task Controller basado en la geolocalización, ¿sí? Básicamente lo que hace es grabar los datos de posicionamiento de GNSS, ¿sí? Lo que normalmente llamamos GPS, en realidad GNSS engloba varias constelaciones de satélite, pero nosotros normalmente le decimos GPS, ¿sí? Y me graba el posicionamiento de los puntos de esa, digamos, de esa aplicación que yo estoy realizando en el momento, ¿sí? ¿Y para qué me sirve eso? Para ubicarme el mapa con el que está trabajando el implemento en algún lugar, tiempo y espacio, ¿sí? Yo estoy en este lote determinado ahora, ¿sí? Entonces, con esta liberación de posicionamiento global, yo tengo la posibilidad de ubicar el lote exactamente en el lugar que está. Y es necesario este desbloqueo, este control, cuando yo quiero hacer un mapa de dosis variable, por ejemplo, de semilla de maíz o de fertilizante, lo que fuere, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar con un mapa de variables de semilla, de fertilizante, necesito esta ubicación, esta liberación. ¿Por qué? Porque es la que me ubica en ese tiempo o en ese lote o en esa zona en donde yo quiero aplicar determinada dosis de siembra de maíz o de fertilizante, por ejemplo, ¿sí? Y después tengo la última, que es la que se llama TCSC, ¿sí? Section Control, que básicamente lo que hace es controlar los cortes automáticos de secciones. ¿Vieron lo que siempre hablamos nosotros, que decimos, comentamos de lo que es la pintada del monitor, ¿sí? Aquella pintada que me graba la cobertura por donde pasó la máquina y que yo después, cuando voy a pasar por arriba nuevamente de esa zona donde ya apliqué producto o ya sembré, tengo la posibilidad de cortar las secciones automáticamente, ya sea de siembra, de pulverización o inclusive en una fertilizadora. Puedo cortar alguna sección, si es que obviamente la fertilizadora tiene la posibilidad de hacer ese corte, ¿sí? Entonces me permite no sobreponer o sobreaplicar producto en un lugar en donde ya apliqué producto, ¿sí? En los remates de las cabeceras de siembra de maíz, por ejemplo. Entonces, estas tres liberaciones se hacen o funcionalidades se liberan con una sola liberación que la van a escuchar varias veces, que le nombran como controlador de tareas o task controller. Es decir, si yo el monitor lo libero para controlador de tareas o task controller, estoy liberando las tres funciones, estas tres funcionalidades al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como lo dice ahí en la misma presentación. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis o tanta importancia en esto? Porque todo se resume en esta imagen, o intenté resumirla en esta imagen que está acá, en donde yo tengo mi tractor, ¿sí? Que quiero que tire algún implemento, ya sea de la misma marca o de cualquier otra marca, ¿sí? Por eso lo puse de color grisecito. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Es que va a haber comunicación entre los dos, siempre y cuando, y esto es lo más importante que se tienen que llevar de la charla, siempre y cuando tanto los módulos o los equipos del tractor tengan la capacidad de estar liberados para esta funcionalidad, como los de la sembradora. Es decir, si el módulo del tractor tiene estas funcionalidades o está certificado dentro de Isobus con estas tres funcionalidades y la sembradora lo mismo, va a haber comunicación entre los dos. ¿Qué quiere decir eso? Yo con este equipo voy a poder hacer monitoreo de semillas, voy a poder hacer dosis variable, voy a tener la posibilidad de hacer corte de secciones, obviamente siempre y cuando la sembradora o el implemento que tengo atrás tenga la posibilidad de hacerlo, es decir, tenga los embragues, tenga los motores para hacer la variación de dosis, pero lo primero, lo más importante, que es la comunicación entre los dos módulos, se va a dar únicamente si los dos tienen el mismo nivel de liberación o de certificación Isobus, ¿sí? Esto es importante, muy importante. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo cuando mi equipo está certificado Isobus, digamos? Y hay dos maneras sencillas, además de que obviamente pueden consultar en cualquiera de los puntos oficiales de venta, en los concesionarios nuestros, ¿sí? Para saber si un tractor o un implemento es Isobus, ¿sí? Y a su vez de la marca que corresponda. Tienen una posibilidad también, que yo les puse acá en la presentación, que es entrar a este organismo de certificación, al AEF, ¿sí? En donde tiene una aplicación tanto para Play Store como para iPhone, ¿sí? En donde pueden descargar la aplicación y le dice, de acuerdo al modelo de vehículo o a la pantalla o al módulo que estén
hablando qué nivel de certificación ISOBUS tiene. Y lo mismo lo pueden hacer desde acá, desde esta página de internet, también de la AEF, ¿sí? En donde ustedes buscan, de acuerdo al ingreso de la marca, el modelo de componente, y les dice, para la versión correspondiente, qué nivel de funcionalidad o de certificación tiene. Entonces, en base a eso ya pueden saber si puede haber comunicación entre, vamos a usar este ejemplo, entre el tractor y la sembradora o el implemento, ¿sí? Por eso siempre tienen que tener el mismo nivel de certificación. Y esto, fíjense, por ejemplo, para que entiendan un poquito más, es lo que les hablaba, la liberación esta de Task Controller o de Section Control hace trabajos como esto. Todo esto son fotos que sacamos en el campo de sembradoras o de plantadoras que estaban con ISOBUS, ¿sí? Con un tractor ISOBUS, y con esta liberación, y la sembradora tenía la posibilidad de hacer corte de secciones, y te hace trabajo de este estilo, en donde no hay superposición de una línea de pasada con la otra, ¿sí? No hay superposición y hay corte de secciones automático línea a línea, ¿sí? Este es un tipo de trabajo que está hecho. Después puede haber también mapas de dosificación variable, mapas de monitoreo de semillas, ¿sí? Pero para que tengan una idea, lo puse como para cuál es el punto de lo que es el corte de secciones. Ahora, hasta ahí hablamos, digamos, lo que eran las funcionalidades de ISOBUS, ¿sí? Ahora, hablando un poquito en dónde estamos parados hoy, como 2020, cuáles fueron los nuevos desarrollos que salieron en realidad el año pasado, fines de 2018, ¿sí? Ustedes, como vieron hasta ahora en la presentación, yo siempre hablé de un trabajo unidireccional, es decir, que la información pasaba del tractor al implemento, ¿sí? Y lo único que venía del implemento hacia el tractor era un archivo de respuesta, es decir, cuánta dosis se aplicó, cuánto se sembró, ¿sí? Todos los sistemas ISOBUS que están hasta hoy en el mercado se llaman ISOBUS de clase 1 o de clase 2, es decir, la comunicación prácticamente es unidireccional, en donde el tractor siempre es el que comanda el implemento, ¿sí? Ahora hay un nuevo, digamos, paradigma, que es el ISOBUS clase 3, en donde tenemos un sistema que es bidireccional, es decir, el tractor comanda el implemento, pero también el implemento va a tener, o tiene, no va a tener, tiene la posibilidad de comandar al tractor. Es decir, el tractor empuja hacia adelante, vamos a decir, así fácil y sencillo, y el implemento también va a tener exactamente la misma posibilidad. Es decir, el implemento va a poder comandar o puede comandar al tractor. ¿Y para qué? Digamos, esto hoy es un tipo de lenguaje que hoy es cerrado, ¿sí? No es abierto entre distintas marcas. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, para lo que les puse acá. Ese ejemplo de la mega enfardadora, ¿sí? Tengo la posibilidad de hacer todas estas funcionalidades. Variar la transmisión, es decir, que el implemento me haga subir o bajar un cambio en el tractor, encender o apagar una toma de fuerza, controlar el hidráulico, el caudal de hidráulico que sale del tractor hacia el implemento, la capacidad de variar o la velocidad del tractor, es decir, el implemento es el que tiene la demanda y es el que le dice al tractor, anda más rápido, anda más despacio, ¿sí? Es el que va regulando la velocidad del tractor y también tiene la posibilidad de subir y bajar el levante de 3 puntos. ¿Y qué ejemplo práctico? Hay varios ejemplos, ¿sí? Pero ¿qué ejemplo práctico tenemos? El que estamos nombrando acá con la mega enfardadora, que apunta a esto. Un ISOBUS de clase 3 va a tener la posibilidad de siempre mantener la capacidad de llenado de la mega enfardadora, ¿sí? De la demanda de material verde, ¿sí? Para meter en la mega, ¿sí? Y independientemente de la velocidad de trabajo, es decir, siempre el que va a comandar va a ser el implemento, el que tiene la necesidad va a ser el implemento. Y lo que va a hacer es regularme la velocidad de trabajo, hacer que el tractor vaya más rápido, más despacio, y para mantenerme siempre el llenado continuo, independientemente de la cantidad de material verde que está ingresando a la mega enfardadora, ¿sí? Cuando se está, digámosle, atorando, va a ir más despacio y cuando tiene más necesidad de material, va a ir más rápido, ¿sí? Entonces, el llenado siempre va a ser más parejo. Yo acá en la presentación también les dejo un link de YouTube para que después puedan acceder, en donde tienen un video más cortito, explicativo, digamos, de este ISOBUS de clase 3 y que vean cómo trabaja directamente en el campo, ¿sí? Entonces,
como les dije antes, este desarrollo de Isobus, ¿sí? Es algo que ya hoy lo tenemos y está disponible, y algo que es importante es que este protocolo de comunicación de clase 3 hoy 2020, todavía es cerrado entre marcas, es decir, un tractor case con una mega enfardadora case, ¿sí? Hoy es cerrado y no es compatible entre distintas marcas, ¿sí? ¿A dónde apuntan el futuro de Isobus o los nuevos desarrollos? Uno de los puntos es a esto que van a ver como una nueva funcionalidad de Isobus que dice Team, ¿sí? Tractor Implement Management, que es básicamente la posibilidad de hacer que ese Isobus de clase 3 sea abierto para todas las marcas. Es decir, yo voy a poder tener un tractor Isobus de clase 3 con un implemento de clase 3 Isobus, y el implemento va a tener la posibilidad de comandar al tractor hoy dentro de la misma marca e inclusive entre distintas marcas. Esto está en vía de desarrollo y es algo en donde se está trabajando en ese organismo que les mencioné hoy de la AEF, ¿sí? En ese organismo se está trabajando para desarrollar este punto. Y el otro futuro, digamos, o el otro punto en donde se está desarrollando el sistema de Isobus es en esto, trabajar en la velocidad de conexión de la red, ¿sí? De la red interna entre máquina y tractor, ¿sí? Pasar de lo que sería yo acá puse una foto de un embotellamiento, pasar de lo que sería un tipo de tránsito así lento, digamos, con un montón de mensajes, a un sistema, como ahí pusimos el tren bala, ¿sí? Un sistema de alta velocidad de comunicación. ¿Para qué se intenta mejorar esta velocidad de comunicación? Para lograr incorporar implementos digamos, o sistemas de este estilo. Sistemas que tengan conectividad máquina a máquina, ¿sí? Eso que ven algunas veces en internet que lo llaman M2M, ¿sí? Machine to Machine, es que haya conectividad entre el implemento Isobus que está trabajando acá y un implemento Isobus que está trabajando en el mismo lote o al lado, que haya conectividad, ¿sí? Por sistemas que no sean con cable, ¿sí? Que tengan posibilidad de comunicarse entre sí. Otro punto importantísimo es aquellos sistemas de video, de cámaras, eh, que hacen detección de, por ejemplo, no sé, malezas en tiempo real, bueno, que estén conectados en el sistema Isobus, con la mejora de la velocidad de conexión se va a poder trabajar muchísimo con este tipo de soluciones. Y después también equipamientos que tengan mayor tamaño y consumo de corriente. Esto apunta directamente a aquellos equipos que tienen motores eléctricos para una dosificación variable de una siembra de maíz. Bueno, esos motores que tienen un consumo determinado de corriente, bueno, que la línea soporte mayor cantidad de motores y mayor cantidad de líneas de consumo, ¿sí? Entonces, esos son como dos puntos en los que se está trabajando en desarrollo de Isobus, ¿sí? Hay otros más, obviamente, pero son los que yo resalté como los que me parecían los más importantes y los que veo como que se está apuntando mucho o poniendo mucho el foco en esto. Después, ¿qué otro, digamos, ya yendo estrictamente a nosotros, a la marca Case, ¿sí? ¿Cuáles son los equipamientos Isobus y cómo es la manera de trabajar? Nosotros hoy estamos trabajando con un sistema de telemetría o de software también de escritorio, en el cual pueden ser realizados prescripciones, ¿sí? Las prescripciones estas que nosotros hablamos hoy al principio de prescripciones para la siembra, supónganse ahora que estamos comenzando, la siembra de maíz, ¿sí? O sea, ese archivito de computadora que le dice a la sembradora de maíz qué dosis sembrar o qué dosis aplicar en cada uno de los sectores del lote, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de realizar esa prescripción con nuestro software de escritorio, ¿sí? Y enviárselo a nuestro POR 700 que está trabajando en el campo, ¿sí? A través del sistema de telemetría, ¿sí? Que nosotros lo llamamos como FS Connect. Es un sistema en donde hay un módulo en la máquina, ¿sí? Que recibe a través de internet esa prescripción o ese archivo, ¿sí? Lo puedo enviar yo directamente sin la necesidad de llevar el pendrive. Por supuesto que hoy también sigue estando el camino de hacer la transferencia del archivo de la prescripción al monitor Pro 700 con el pendrive, ¿sí? Puedo optar por cualquiera de los dos caminos. ¿Y cuál es esa prescripción o ese archivo? Yo acá le quise poner un poco más de datos duros o técnicos para las personas que son más, que trabajan en esta parte técnica de crear prescripciones.
El archivo o el tipo de archivo ISOBUS, ¿sí? Es una carpeta que se llama tag data, que va suelta o libre en el pendrive y que dentro, en su interior, esa carpeta tag data tiene que tener un archivo que se llama tagdata.xml, que es el del archivo ISOBUS. Es decir, yo hoy puedo crear una prescripción ISOBUS con mi software de escritorio de Case, ¿sí? Y enviarlo para mi Pro 700, pero también tranquilamente, como es un sistema ISOBUS que se comunica entre distintas marcas, también podría enviar la prescripción bajo este formato de archivo ISOBUS a otro monitor, siempre y cuando, obviamente, sea y esté certificado bajo las normas ISOBUS. ¿Sí? Y tenemos otra posibilidad de trabajo hoy, que es mandarlo a través de una carpeta de shapefile, en donde adentro va un archivo shape, que es genérico, que creo que ya todos lo deben conocer. Dentro de ese formato de archivo, que es más genérico, tenemos también nosotros la posibilidad de ingresarlo al monitor. Es decir, yo tengo la posibilidad desde mi software de escritorio enviar este archivo shape a mi Pro 700 y el monitor Pro 700 tiene a partir de la versión 31 un conversor que lo que hace es tomarme este archivo shape y me lo convierte en este archivo ISOBUS TASDATA, ¿sí? Me toma de ingreso el shape y me da de egreso un archivo TASDATA. ¿Para qué? Para que mi sembradora o mi implemento que tengo atrás, si es ISOBUS, pueda leer ese tipo de archivos, ¿sí? Así que bueno, ya estamos llegando, digamos, a la parte final de lo que es la charla y ya yendo digamos, metiéndonos dentro del mundo case y metiéndonos dentro del mundo del Pro 700, que es el monitor de nuestras máquinas. eh, para los que trabajan, digamos, con el monitor y que tienen que ahora en la campaña de siembra ingresar una prescripción de dosis variable, sepan que dentro del monitor van a encontrar un logo, ¿sí? Que se llama rendimiento o performance, esto depende del nombre de la versión que tenga instalada el monitor, y que al ingresar me abre un tipo de solapa de este estilo, ¿sí? En donde en esta parte que ustedes tienen acá, que dice prescripción 1, 2, 3, ¿sí? Pueden elegir la prescripción que haya sido cargada, ya sea por el sistema de telemetría o ya sea por el pendrive directamente en el monitor. ¿Y qué eligen? Eligen la prescripción, obviamente, que cargaron. Una vez que seleccionan esa prescripción, les va a mostrar un mapa de este estilo, ¿sí? En donde tenemos los límites del lote y tenemos con distintos colores las zonas de aplicación de la dosificación variable, ¿sí? En este caso me acuerdo, las zonas más verdes era mayor dosis, zonas más naranjas de menor dosis, las zonas amarillas era de dosis intermedia, ¿sí? Entonces, esta es la parte dentro del monitor donde se hace el ingreso de esta prescripción. Y seguramente, digamos, yo acá, para lo que es presentarlo en un slide, en un PowerPoint, por ahí es difícil la parte más práctica, ¿sí? Pero seguramente a los que vayan a hacer esto les va a surgir alguna duda. Y lo que quería justamente mostrarles acá, digamos, que tengan en cuenta para todo lo que sean herramientas AFS, si nosotros tenemos una línea de atención de fábrica, ¿sí? Hablan directamente con especialistas de fábrica, en donde se pueden comunicar y hacer este tipo de consultas, diciendo, mirá, yo tengo una prescripción de dosificación variable para ISOBUS con mi sembradora, y la verdad que no sé cómo cargarla, o la verdad no sé en qué formato de archivo trabaja. Bueno, todo ese estilo de consultas de lo que es específicamente agricultura de precisión, las pueden hacer acá, en esta línea de atención, ¿sí? Es un 0800, con una dirección de mail, también pueden mandar un correo si quieren, y hablan directamente con especialistas de fábrica. Si no, obviamente también tienen, por supuesto, todo lo que es la atención de nuestros concesionarios, ¿sí? De nuestras agencias oficiales que tienen una certificación AFS, ¿sí? Esa certificación va a hacer que en esa concesionaria, en esa agencia, tengas un especialista dedicado a lo que es agricultura de precisión y que les pueda solucionar todas las consultas o las dudas puntuales y bien específicas. ¿Sí? Entonces, tienen la línea para comunicarse directamente con fábrica o la línea para comunicarse con nuestros concesionarios oficiales. Esto que está atrás en gris es lo que nosotros llamamos la línea de atención, a donde trabajan los chicos de fábrica con equipamientos iguales a los que ustedes tienen
en su tractor o en su cosechadora o donde sea, ¿sí? Y ellos están viendo exactamente lo mismo que ustedes están viendo en la máquina. Y después acá les coloqué también un código QR, ¿sí? Y ese código QR les va a descargar en el teléfono una aplicación que se llama AFS Academy, en donde les descarga una aplicación que tiene todos videos cortitos de 2, 3 minutitos, ¿sí? En donde les explica algún proceso puntual. Por ejemplo, no sé, cómo trabajar con el piloto automático AFS. ¿Sí? Tiene un video cortito de cuáles son los pasos a seguir. Cómo hacer dosificación variable ISOBUS. Bueno, tiene un video cortito con esa explicación. Les va a pedir un código de activación de concesionario y ese código de activación, todos los concesionarios nuestros lo tienen, la aplicación y el código son totalmente gratuitos, ¿sí? Así que siéntanse a gusto de poder descargar la aplicación y lo mismo de comunicarse al 0800 nuestro. Esto, algo que no les dije, es también totalmente gratuito, llamen y para eso, digamos, estamos para ayudarlos, como dice el slide. Así que la idea de la presentación era básicamente esa. Les agradezco a todos por estar presentes acá escuchándome. Vamos a abrir ahora espacio para preguntas, para hacer un poquito más de ida y vuelta. Y acá les pongo el slide de los descuentos de repuestos y de lubricantes para que lo tengan en cuenta. Bueno, buenísimo, Leandro. Muchas gracias a vos y a Case por esta participación en el Congreso, la verdad que muy interesante. Y bueno, fueron llegando algunas preguntas que intentaremos Bárbaro. transmitirte y que nos puedas evacuar. Así Bien. que buenísimo. La primera es, ¿cómo ven la adopción ustedes desde Case, desde la empresa, de la tecnología disponible por parte del productor? O sea, la tecnología se ve que está disponible, pero verdaderamente es aprovechada por el productor, le saca jugo a esa tecnología Sí, o a esa disponibilidad. sí, mira, Juan, hoy nosotros, digamos, ya prácticamente hoy lo que es adopción de tecnología ya o incorporación de tecnología ya casi que no es opción, digamos. Fíjate que en algún slide por ahí que pasé, nosotros tenemos toda la línea de productos, ¿sí? De lo que es Case, toda la línea de productos ya está equipada con equipos de agricultura de precisión o algún tipo de tecnología en particular, ¿sí? Entonces, tenemos desde la línea, digamos, vamos a hablar de tractores de HP más bajo hasta a los de mayor HP, ¿sí? Todas equipadas con equipos o monitores, con algún equipo de agricultura de precisión, ¿sí? Y en caso de que no lo tenga esa maquinaria o ese equipo, lo podemos incorporar, como dijimos hoy también en algún slide, vía AFS o vía aftermarket, ¿sí? Entonces, a lo que es incorporación de tecnología, nosotros, eso te habla un poco ya de cómo es la empresa, ya está apuntando o apunta hace ya un par de años a, digamos, a que todo va con tecnología, todo va con agricultura de precisión. Y por otro lado, la empresa también te está dando la parte de decir, bueno, yo incorporo con tecnología el vehículo, la maquinaria, ¿sí? Pero si eso después realmente no se está usando el operario no lo está usando, no se está usando en el campo, ¿qué pasa? Ahí, digamos, cortamos la cadena. Entonces, para que eso realmente sea utilizado en el campo, tenemos una línea, esa que yo puse ahí del 0800, en donde vos hablás con un especialista de fábrica y te explica cómo usar ese equipamiento. Y si no, tenemos algo más que yo no lo comenté en la presentación, que es la línea de entrenamientos a clientes. Es decir, hay una posibilidad de vos acercarte a un concesionario oficial nuestro y pedir, decir, estimado, yo quiero un entrenamiento a clientes, ¿sí? Y ese entrenamiento lo podemos brindar directamente desde fábrica, es decir, hay especialistas de fábrica que viajan por los concesionarios, viajan por varios lados, dentro de Argentina, inclusive hasta dentro de lo que es el Mercosur, y hacen entrenamientos juntando un cliente o varios clientes específicos en algún tema puntual. Por ejemplo, no sé, piloto automático, bueno, te dan un entrenamiento de piloto automático, de dosis variable, de software, de lo que sea con agricultura de precisión. Entonces, la marca te está dando, digamos, las dos puntas. Por un lado, te incorpora la tecnología y por otro lado, te está enseñando, explicando o ayudando a utilizarla. Buenísimo, muy claro. Otra de las preguntas que surgieron y que tiene que ver
bueno, con la adopción de esta tecnología es cómo trabajan entre las empresas, cómo interactúan entre las empresas que son generadoras de tecnología de agricultura de precisión. ¿Cómo es esa interoperatividad que nombraste Ujú. entre estas tecnologías? Sí, hoy realmente, Juan, se trabaja en conjunto 100%. Viste, yo en algún slide ahí puse una imagen de la Plug Fest, se llama. Es decir, ahí es donde se juntan todas las marcas y hacen las conexiones entre sus distintos equipamientos y ven cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, en qué hay que mejorar, ¿sí? Entonces eso ya te está marcando de que hay un trabajo en conjunto, ¿sí? Es decir, las empresas trabajan juntas, sobre todo bajo esta normativa o este protocolo, ¿sí? de ISOBUS que hablamos hoy. Entonces hay una necesidad y hay digamos, una idea de objetivo de trabajar en conjunto. Eso con ese tipo de reuniones o esta idea de estos protocolos de ISOBUS con los que estamos trabajando, ya te dan una idea de que hay ganas de trabajar en conjunto. Bien, una pregunta que surge seguramente de algún productor es, ¿qué variables del ambiente considerás clave a la hora de considerar el momento de generar una prescripción en siembra variable de maíz? Variables del ambiente, bueno, eso depende, no sé por ahí de qué zona habían escrito, pero eso sinceramente depende muchísimo eh, digamos, de la zona en la que estemos hablando, ¿sí? Es clave, y de el conocimiento que ustedes tienen del campo. Es decir, hoy nosotros ponemos el equipamiento, ponemos el módulo, ponemos el archivo que hace la dosis variable, ponemos los motores que hacen la dosis variable, todo, pero el know-how, el conocimiento, nace de la agronomía, ¿sí? Que ustedes están haciendo como productores o como clientes en el campo. Es decir, tal vez en un productor, no sé, se me ocurre, de la zona de Trenquelau, que tal vez lo que más le defina el rendimiento o la dosificación variable sea si hay una loma, si hay una loma arenosa, si hay un bajo húmedo, ¿sí? O de alguna otra zona, tal vez es la profundidad de la tosca, ¿sí? Entonces, la variable en sí depende muchísimo del área o de la zona, y eso nace de la riqueza y del conocimiento que tienen, digamos, todos los productores. Nosotros lo que ponemos y en lo que sabemos hacer y en lo que trabajamos continuamente es en ponerle los equipamientos para que puedan llevar a cabo eso, ¿sí? En la parte de agronomía en sí, necesitamos que los productores, digamos, o el asesor agrónomo o quien sea, digamos, de la zona, nos diga, bueno, ok, vamos por este lado, que acá lo que me define la dosificación variable es este parámetro. Y en base a eso se arma un mapa de prescripción o de dosis variable sin problema. Muy bien. Sí, ahí mucho entra en juego el papel del asesor y del equipo de trabajo de cuestiones particulares. Es Bueno, clave. esta viene un poco enganchado al anterior y trataremos de darle forma, pero bueno, lo que se pregunta es cuál es el nivel de ahorro en los costos o el incremento productivo de usar esa siembra variable y evitar también la parte de solapamiento que hablabas un poco ahí en los slides finales. Sí. Si ustedes Mira, lo tienen estudiado y bueno, va a medido, depender mucho sí. del lote Sí, y lo que tenemos muy. la cuestión. Ah, perdón. Sí, 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 perdón, se dale, me dale. cortó. Ahí te escuché bien. Perfecto. Lo que tenemos muy medido, lo que es dosificación variable, el resultado que obtengan es muy dependiente de, como dije recién, de la zona y de cuál es la variable que afecta. O sea, si es una loma, si es una profundidad de tosca o lo que sea, eso me va a variar mucho los resultados, ¿sí? Que yo pueda llegar a obtener. Tal vez en alguna zona pueda llegar a tener ahorro de producto del 10% y en otra zona voy a tener del 2%. ¿Sí? O sea, la dosificación variable es realmente muy dependiente del conocimiento del campo y de la agronomía, entonces los resultados van a ser variadísimos. Ahora, en lo que es, yendo específicamente al corte de secciones que también preguntaban, ahí sí tenemos bastante medido el número, y para que tengan una idea, ¿sí? Un equipo de corte de secciones surco a surco, ¿sí? No en secciones grandes de sembradoras, sino un equipo que corte la dosis de siembra surco a surco, el ahorro de semilla de maíz, ¿sí? Estás hablando para una forma del lote normal de lo que es la pampa húmeda, es
tipo rectangular, en donde se trabaja el cejo, ¿sí? Como decimos, que se va a la cabecera en forma en diagonal, tenés un ahorro de alrededor de un 4% de semilla de maíz, ¿sí? Un 4%. Obviamente eso va a depender de qué? Del ancho de la sembradora, va a depender de la forma que tenga el lote, ¿sí? Y de los retazos que tenga interior el lote. ¿Por qué? Porque si es un lote más chico, la circunferencia, ¿sí?, del lote, es decir, la cabecera, proporcionalmente va a ser más importante con respecto al tamaño del lote, entonces va a tener más ahorro. Y si es un lote de, por ejemplo, yo no sé, doy como ejemplo la zona de Entre Ríos, donde tenemos un montón de lotes que en la parte interna tienen árboles, tienen montes, tienen algún curso de agua, la forma del lote ya de por sí no es muy rectangular, ¿sí? Ahí obviamente el ahorro va a ser superior. Y si tengo un corte de secciones, estás hablando de un reintegro hoy de compra en zonas como esas de una campaña, ¿sí? En una campaña solo de ahorro de semilla de maíz. Y después tiene algo que por ahí ya lo comento como rápido, eso es solo teniendo en cuenta el ahorro de la semilla de maíz. Después tiene otra ventaja asociada, que es la menor competencia de plantas en lo que es en la cabecera. ¿Por qué? Porque yo al no sembrar una zona que ya fue sembrada por encima y al no tener esa densidad tan grande de plantas, va a haber menos competencia entre plantas de maíz, entonces el rendimiento se espera que sea mejor. Y la otra ventaja asociada que tiene es al momento de la cosecha, que cuando yo no tengo esa, vamos a decirle entre comillas, maraña de plantas, ¿sí? Cuando yo no tengo esa densidad alta de plantas, cuando voy a cosechar con el maicero, ¿sí? No tumbo o tiro plantas, ¿sí? En cambio, cuando tengo corte de sección y tengo una cabecera mucho más prolija, cuando voy a cosechar con el maicero, realmente recolecto todas las ¿cómo es? Todos los granos de maíz que quiero juntar y no tumbo plantas o tiro plantas al piso. Buenísimo, muy claro. Bueno, ¿cuáles son las nuevas líneas de trabajo que se avisoran a futuro? Hablabas un poco del ISOBUS de la clase 3, que hoy por hoy está cerrado a empresas y que, bueno, que la idea es abrirlo. Y nos preguntan con respecto a esa herramienta, clase 3, con respecto a sistemas de siembra. ¿Qué utilidad le ven a eso? Mira, hoy Sistema ISOBUS 3 yo lo mostré con un ejemplo de forrajeras porque fue el primer ejemplo, o sea, es lo que hoy ya se está usando. Hay en países de Europa en donde ya se está trabajando con ISOBUS de clase 3, en donde tanto el tractor como el implemento son de clase 3, ¿sí? Y todo el trabajo a nivel mundial que yo por lo menos he visto es todo en base a forrajeras. Todavía no hay ningún tipo de implemento como en sembradora que comande al tractor. No existe hoy en el mercado. Seguramente esto es cuestión de tiempo. Ya se le va a encontrar algún tipo de utilidad específicamente para lo que es siembra. Hoy todos los ejemplos que hay son o en trabajos con hortícolas o en trabajos con forrajeras. Forrajera, el que mostré yo, el de la mega enfardadora, y si no hay algún implemento de hortícolas en donde regulan la velocidad del tractor para regular el alto de la cama de plantación de una, supónganse de zanahoria o de papa, ¿sí? Regulan la altura de la cama, ¿sí? Hay distintos implementos de ese estilo, pero en lo que es sembradora yo no he visto todavía ninguna que, eh, digamos, que se esté aplicando ese ISOBUS de clase 3. Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, un poco hablabas de lo que es el Mercosur y el alcance que tienen ustedes en esta zona. La pregunta surge de cómo ves la situación del Mercosur a nivel mundial y cómo es la adopción de tecnologías de precisión en Argentina respecto a países como Brasil, Paraguay y otros de la zona. Mira, claro, comparando, digamos, Argentina con lo que es Mercosur. Mira, adopción de tecnología hay en todo el área, por supuesto. Sí, lo que nosotros notamos dentro de la empresa es que siempre lo que hablamos varias veces, sí, es que el productor argentino le gusta la tecnología, sí es amante de la tecnología, y yo lo que veo personalmente es que hay una necesidad digamos, de reducir costos, de apuntar a mejorar los equipamientos que hoy tienen en el campo muy grandes, ¿sí?
Y eso, nada, está trayendo, por supuesto, obviamente trae ventas, pero estamos nosotros, digamos, ayudando muchísimo a ese punto, a tratar de bajar costos como sea, ¿sí? Porque realmente lo están necesitando. Y por otro lado, también el productor argentino es realmente tiene un perfil de innovación 100%, en donde nosotros nos ha pasado un montón de veces que ponemos algún equipo de agricultura de precisión y a mí me ha pasado de querer ir al campo y digo, che, mira, fíjate que esto lo tenés que usar de esta manera y me doy cuenta que, que prácticamente no hay casi que explicar mucho. ¿Por qué? Porque el productor ya lo está usando 10 veces más de lo que yo le iba a ir a querer mostrar o a explicar. ¿Por qué? Porque tiene un perfil de necesidad y de ganas de estar continuamente incorporando tecnología y aprendiendo muy grande. Entonces, a lo que voy con esto es que estamos muy bien enfocados, digamos, y nada, eso para mí es algo que no lo tenemos que perder, ¿sí? Es algo que tenemos que seguir por ese camino, ese perfil tecnológico del productor argentino hay que seguirlo cultivando. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Esas básicamente Sí, fueron todas las preguntas que intentamos saldar. Agradecerte a bárbaro. vos y a la empresa por participar en este congreso y a toda la audiencia. Desde ya Dale. saber que en la parte de asistentes los van a encontrar el contacto y que pueden desde chatear o agendar reuniones o contacto con Leandro y con la empresa. Y bueno, te dejo el cierre para lo que quieras decir. Bárbaro. Bueno, primero, gracias Juan, gracias también a Presi por la oportunidad de mostrar un poquito en qué estamos trabajando en el día a día. Y lo que les quería dejar, digamos, para el cierre es que mañana y el viernes a la misma hora, 10:30 de la mañana, en esta misma sala, van a tener mañana una charlita de lo que es tecnología de pulverización, ¿sí? Un sistema específico de lo que es válvulas PWM para pulverización, que lo va a dar Rodrigo Alandia, que es la gerencia de marketing, y el viernes van a tener una charla de la gente de lubricantes, ¿sí? Con contenido técnico de lo que es la parte de lubricantes, ¿sí? Así que estaría bueno que mañana y pasado a este mismo horario estén presentes también. Así que bueno, nada más que agradecerles, gracias por las preguntas, fueron muy directas, muy concisas, eso estuvo bueno y nada, les mando un saludo grande, como dijo Juan, está el contacto mío ahí por si después quieren charlar algo puntual, digamos, más específico, pero nada, vamos para adelante. Espero que les haya servido. Bueno, buenísimo, muchas gracias y nos vemos a la tarde con las siguientes charlas y desde ya invitados a las próximas charlas que brinden desde Case. Muchas gracias y hasta luego.